Estamos en una serie titulada Vidas Transformadas. Hoy es el sermón número 6 de esta serie que estamos haciendo los días domingos como ahora. El título de nuestro sermón es así, escúchalo bien por favor y luego espere que lo desarrollemos para que usted me entienda bien lo que quiero decir y no tengamos malas interpretaciones. El título del sermón es Onésimo, de inútil a útil. ¿Ok? Escuchó bien, ¿verdad? Se lo repito si gusta, dice el pastor, ¿cómo dijo? Onésimo, de inútil a útil. Hoy, queridos hermanos, yo quiero predicar lo que llamo un sermón cronológico, porque voy a usar varias fechas para llevar a cabo un proceso, un desarrollo de una actitud, de un perdón, del proceso de reparación de relaciones humanas. Año 55 después de Cristo. ¿Qué ocurre en el año 55 después de Cristo? Bueno, ocurre muchas cosas, pero en nuestro tema. Posiblemente en la ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo conoció a un varón llamado Filemón y lo guió a los pies de Cristo, lo guió a la salvación en Cristo Jesús. Posteriormente, deducimos nosotros que Filemón se estableció en la ciudad de Colosas, muy cercana a Éfeso, donde él puso su residencia, y por lo visto, por lo que leemos en esta pequeña epístola de Filemón, él era un hombre pudiente económicamente, tenía su hacienda, tenía su buena casa, y léase hacienda, que tenía trabajadores, tenía sirvientes, tenía esclavos, porque esa era la costumbre de la época, era esclavos. Eso es en el año 55 después de Cristo. En el año 60 después de Cristo, o sea, 5 años después, en el año 60 después de Cristo, uno de los esclavos que Filemón tenía, llamado Onésimo, que dicho sea de paso, uno de los personajes principales de esta carta, porque esta carta que estamos abriendo tiene 3 personajes principales. Uno de ellos es Filemón, Onésimo y el otro es Pablo. Los 3 interactúan en esta pequeña carta. Entonces, en el año 60 después de Cristo, Onésimo, un esclavo de Filemón, huye a Roma, a la ciudad de Roma, escapa a la ciudad de Roma. La razón por la cual este varón escapa de Colosas a la ciudad de Roma no está muy claro en el texto bíblico, solamente hay una pequeña alusión al asunto en el versículo 18, donde Pablo en el versículo 18 le dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. O sea, parece que el lío era una cuestión de dinero, ¿no? Algunos dicen que posiblemente Onésimo le robó a Filemón, otros dicen que posiblemente Filemón le encargó a Onésimo que haga un negocio, no salió bien el negocio, entonces Filemón se asustó y se escapó, dijo no quería enfrentar a su amo. Y otras cosas, ¿verdad? Entonces el texto bíblico no está claro. Pero la cosa es que ante lo que había ocurrido, Onésimo huye de su amo, no quiere enfrentarlo a su amo y se escapa a la ciudad de Roma, donde se encuentra con Pablo, se conoce con Pablo, y Pablo estaba en ese momento preso por predicar la palabra de Dios, y este Pablo era tremendo, ¿eh? Porque Pablo andaba de cárcel en cárcel, Este Pablo se conocía a todas las cárceles. Ya entonces Pablo estaba preso en la ciudad de Roma por predicar el evangelio. Onésimo se entera de que Pablo está ahí. Parece que Onésimo había oído de Pablo, por eso buscaba a Pablo como un predicador del evangelio, y Onésimo fue a la cárcel, fue a la prisión donde Pablo estaba. Y Onésimo pasó tiempo en la prisión con Pablo. Y fue ahí donde Pablo lo pudo guiar a la salvación a Onésimo. Ahora usted dirá, pero ¿cómo es eso posible, pastor, de que una persona puede ir donde está una persona presa y quedarse, no? Bueno, es que en esa época sí era posible. Era posible que una persona que estaba presa pudiera tener a una persona libre que fuera a visitarla, a atenderle, a ayudarle.
Entonces estaba con él, con ella ahí conversando todo el día, ayudándole, atendiéndole, sí. Era como un sirviente, digamos. Y en ese proceso, durante todo ese año y parte del siguiente año, en el año 60 y parte del siguiente año, Pablo aprovecha, aparte de la salvación, Pablo aprovecha para practicar con Onésimo lo que nosotros llamamos el discipulado bíblico. O sea, Pablo lo guía a la salvación a Onésimo, lo discipula, lo entrena con la palabra de Dios, le enseña la palabra de Dios. Pasa un año, llegamos al año 61 después de Cristo. En el año 61 después de Cristo, una vez que Onésimo ha aprendido la palabra de Dios, ha sido instruido en la palabra de Dios, Pablo, por la consejería que le ha dado, Onésimo decide regresar donde su amo, donde su dueño, donde Filemón. Pero lógicamente había un temor en el corazón de parte de Onésimo, porque la costumbre de la época era, si un esclavo me defrauda y encima de todo huye, el amo, en este caso Filemón, tenía todo el derecho legal de hacer con el esclavo lo que quería. No solamente castigarlo con unas varas, sino hasta matarlo. Él lo podía haber matado y no pasaba nada, estaba en su derecho. Entonces Filemón va ahora a tener una situación bien delicada que se le presenta, porque Onésimo ahora regresa. Y Pablo va a escribir esta carta la escribe Pablo, se la da a Onésimo, y le dice, Onésimo, ahora que regrese donde Filemón, lleve esta carta, para que cuando Filemón lo lea, él sepa cómo debe de reaccionar tratándote a ti. Yo estaba pensando predicar esta carta, hermanos, usando la NTV, pero como sé que todos ustedes no tienen acá la NTV, otras veces cuando yo he predicado porciones de la Biblia de la NTV, recuerden ustedes que yo les he dado copias, ¿verdad? Fotocopias, pero como hoy en día no se puede andar ni dando papeles, pues no, porque todos tenemos temor de que nos contagien, solo recibimos dinero nada más, ¿no? Y reciben dinero, y luego se ven cuando reciben dinero. El alcohol, ¿no? Me echan el alcohol todo, ¿no? Así que si usted me quiere dar dinero no hay problema, ¿ya? Yo se lo recibo encantado de la vida. Ya, pero entonces, por eso me les he dado hojitas, ¿verdad? Pero le hago una sugerencia. Lea esta carta de Filemón en la NTV. Léala. Porque es preciosa la traducción de la carta de Filemón en la NTV. Pastor, pero yo no tengo la NTV. Hoy en día con nuestro celular, nuestra laptop, nuestra tablet, usted digita ahí, alguien que le ayude, NTV, y le sale la traducción de la NTV, usted la puede leer y va a ver que es preciosa la traducción, muy hermosa es. Esta carta, hermano mío, de Filemón, es una carta que destila amor y perdón al prójimo. Y también es una carta donde se va a desarrollar el tema del perdón y del amor al prójimo, y Pablo va a poner dos ejemplos. Vamos mencionando eso. Son dos ejemplos del perdón y el amor al prójimo que básicamente tiene el propósito, hermanos míos, de lo que yo llamo la reparación de relaciones dañadas. Porque lamentablemente muchas veces en la interacción de seres humanos, por A o B, las relaciones son dañadas. Y eso es lo que yo quiero que usted apunte en su vida en esta mañana. Hermanos, toda relación dañada que existe, ojo que yo no estoy echando la culpa ni a uno ni a otro, ¿eh? Pero toda relación dañada que existe debe ser reparada. No podemos vivir toda una vida en esta tierra con una relación dañada. No es bueno, no es saludable para nadie. Hay que reparar relaciones dañadas. Yo le dije en su momento de que hay dos ejemplos de reparación de relaciones dañadas en esta carta de Filemón. ¿Cuáles son? Uno de ellos es justamente lo de Filemón y Onésimo. Ese es el ejemplo número uno que vamos a estar viendo todo este sermón. Y la otra relación es lo que Pablo va a mencionar al final de su carta, cuando Pablo menciona
a Marcos. En el versículo 24 Pablo menciona a Marcos. Pablo manda saludos de Marcos. O usted, pastor, ¿quién es este Marcos? Lógicamente, si usted se remite al libro de Hechos de los Apóstoles, usted va a ver que cuando Pablo realizó su primer viaje misionero, casi al comienzo de su primer viaje misionero, Juan Marcos lo abandonó a Pablo al inicio del viaje. Y esto trajo luego un conflicto entre Pablo y Bernabé, porque Bernabé, el tío de Marcos, quería llevarlo y Pablo, como era un hombre recontra asado, dijo, yo no lo llevo a Marcos. Y Pablo no lo quiso llevar a Marcos. Y cada uno se fue por su lado. Bernabé por este lado con Marcos y por este lado Pablo con otro. Y esta situación, hermano, duró cierto tiempo, Pero el asunto es de que las relaciones dañadas que habían quedado entre Pablo y Marcos, con el paso del tiempo se repararon, se restablecieron. Y eso es algo que Pablo va a colocar aquí como un ejemplo también de que las relaciones dañadas pueden ser reparadas y tienen que ser reparadas, queridos hermanos. Así que yo le voy haciendo pensar a ustedes como cristianos que somos hijos de Dios, hija de Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Usted en su vida tiene alguna relación que ha sido dañada? Yo creo que a veces hay, hermanos. Yo no le pido que alce la mano esta mañana, pero hay a veces. Y si hay alguna relación dañada, hay que repararla. Pero yo le voy añadiendo esto. Hay que repararla dentro de la medida de nuestras posibilidades. Eso es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Bueno, el tiempo va corriendo y vamos a nuestro asunto. Por favor, ¿sí? Versículo número 1, vamos leyendo de Filemón, versículo número 1. No me pregunte qué capítulo, porque esta epístola es tan chiquita que no tiene capítulo, ¿ya? Ok, versículo número 1 dice así. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Ya le dije que Pablo estaba preso en Roma por predicar el Evangelio. Y Pablo sigue hablando, el versículo 2, dice, luego de mencionar a Filemón, en el versículo 1, Pablo dice en el versículo 2, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. En estos dos versículos, Pablo está mencionando a Filemón, a la esposa de Filemón, a Apia, y al hijo de Filemón, Arquipo. Y observe usted que las últimas palabras del versículo número 2 mencionan a la iglesia que está en tu casa. Lo que ocurre, queridos hermanos, es que en aquellos tiempos las iglesias se reunían en las casas de los hermanos que tenían a bien poder tener reuniones en sus casas, en sus domicilios. No habían todavía la posibilidad de que las iglesias tengan templos como lo que hoy en día tenemos. No había. Así que las iglesias se reunían en las casas. Y en la casa de Filemón estaban realizando una iglesia, se estaba reuniendo una iglesia. Versículo número 3, por favor, dice así. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Ojo con lo que dice acá Pablo, Pablo está reconociendo que en la vida, en la persona de Filemón, por lo menos, él está reconociendo que habían dos virtudes cristianas, dentro de las muchas que uno puede tener, pero Pablo resalta dos. ¿Cuáles son? Dice el versículo 5, oigo del amor y de la fe. Así que algo que resaltaba en la vida de Filemón era el amor y la fe en este hombre. Este hombre era un ejemplo de amor y de fe. Luego, en el versículo número 6 y el versículo número 7, Pablo va a desarrollar un poquito en qué consistía cada una de estas virtudes en la vida de Filemón. Versículo número 6 dice, para que la participación de tu fe, o sea, la fe se puede participar, dice, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La fe, hermanos míos, es algo que tiene que ver en nuestra relación con Dios, con Jesucristo. Por eso es que la Biblia habla de que tenemos que crecer en la fe. Tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Luego el versículo número 7 dice,
pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ahora en el versículo 7 habla del amor. Y aquí el amor, hermano, como en cualquier parte de la Biblia, ojo, el amor siempre tiene que ser dirigido hacia el prójimo. El amor tiene que tener esa dirección. El amor tiene que ser dirigido hacia el prójimo. Es por eso que siempre se habla de que nosotros los cristianos recibimos el amor de Dios. Ojo, mire, el amor de Dios viene de arriba, por decirlo así, viene de arriba hacia nosotros, viene acá. Y una vez que el amor viene hacia acá, tiene que reflejarse, tiene que rebotar, por decir, hacia el prójimo, hacia allá. Algunos lo representan todo esto como una cruz también. Jesucristo, parado así, nos trajo el amor de Dios a la tierra y luego así tenemos que compartir el amor de Dios hacia el prójimo. Hermanos, nosotros tenemos que reflejar el amor de Dios hacia el prójimo. En otra parte de la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos va a decir de que el amor no hace daño, no hace mal al prójimo. Y es así, ¿verdad, hermanos? El amor no hace daño. El amor al prójimo no daña relaciones. Más bien la falta de amor es lo que daña relaciones humanas. Así que si queremos reparar cualquier problema en una relación humana, tenemos que comenzar a mostrar amor al prójimo. De aquí en adelante, a partir del versículo 8 hasta el final de la carta, porque lo que primero ha hecho Pablo hasta el versículo 7, Pablo ha estado reconociendo las virtudes cristianas en la vida de Filemón. Como estábamos diciendo, el primer personaje que se presenta acá. Porque le dije de que en esta carta hay tres personajes: Filemón, Onésimo y Pablo mismo. Ahora Pablo ha estado hasta el versículo 7 explicando un poquito sobre las virtudes espirituales en la vida de Filemón. Pero a partir del versículo 8, mis queridos hermanos y hermanas, Pablo va a comenzar a desarrollar el tema de el perdón. El tema del perdón, y lo que yo le decía al comienzo de la prédica, y lo que he estado hablando en su momento, la importancia de restaurar o reparar relaciones dañadas de cualquier naturaleza. Yo quiero hacerme eco de lo que Pablo dice en Efesios. Pablo en Efesios dice que nosotros no debemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. No debe permitirlo. ¿Cómo es eso, pastor? Pablo dice, airaos, pero no pequéis, dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, podemos tener un momento de diferencias, podemos tener un momento de cólera, pero no hay que permitir que el enemigo, Satanás, gane terreno en nuestra vida espiritual, permitiendo que este conflicto que se origina con una persona o con personas pase un día, otro día y otro día. Y no es bueno. No es bueno para nadie, ni para usted ni para el prójimo. Y aún más, escúcheme bien, si usted tiene un conflicto con su cónyuge, porque a veces hay conflicto con los cónyuges, ¿verdad? ¿Sí o no? Dígame usted. ¿Hay conflicto con los cónyuges o no? Sí lo hay, hermanos, sí lo hay. Hay conflictos muchas veces, hay problemas. Y no voy a entrar en esos temas. El pastor Martín hace poco estuvo tratando toda una serie de la familia los domingos en la noche, donde él tuvo que abordar de alguna manera conflictos que surgen entre los cónyuges. ¿Y hay conflictos entre los cónyuges? Sí. Pero nosotros como cristianos tenemos que buscar la reparación de cualquier relación dañada. Y a eso va a apuntar Pablo a partir del versículo 8 de esta carta. Así que vámonos al versículo 8, por favor. Dice, por lo cual, Pablo hablándole a Filemón, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, y hermanos míos, ojo, Pablo no hace uso de su autoridad apostólica, sino más bien va a presentarle a Filemón un ruego. Un ruego, hermanos, para moverlo al amor. Ojo que Pablo en el versículo número 9 y versículo número 10 va a mencionar 2 veces la palabra ruego. Te ruego, le va a decir.
Mira lo que dice en el versículo 9. Más bien te ruego por amor. Te ruego por amor, le dice Pablo a Filemón. ¿Y qué es lo que le ruega por amor? Le dice, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Y luego en el versículo 10, otra vez repite, le dice, te ruego. Esta vez ya no añade la palabra por amor, pero le va a decir, te ruego. Así que dos veces, Pablo le va a decir a Filemón, te ruego, te suplico, que hagas algo, le dice. Y Pablo, ¿por quién va a rogar? Versículo número 10 le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Hermano, bien importante lo que se va diciendo acá. Pablo le va diciendo a Filemón, Onésimo, tu esclavo, el hombre, el muchacho que se escapó un día de tu casa, este Onésimo, ahora es mi hijo espiritual, le dice. Y como es mi hijo espiritual, ahora Filemón, porque yo lo he engendrado en mis prisiones. Es decir, ahora que estoy yo en la cárcel, este Onésimo, yo lo he ganado para Cristo, yo le he enseñado la palabra, lo he alimentado como una madre, como un padre solamente pueden hacer, y él es mi hijo, le dice. Te ruego por mi hijo Onésimo. Ojo, hermano mío, ¿sabes? Si usted se pone a pensar en esto, Filemón, en la sociedad de aquel entonces, Filemón era un hombre de dinero, tenía su estatus social. Onésimo era un simple esclavo, que de acuerdo a los niveles en la sociedad, él estaba en la parte más baja, aunque más abajo todavía venía el lumpen de la sociedad, o sea, los delincuentes, y antes de los delincuentes estaban los esclavos. O sea, estaba en la cola de la sociedad. Ahora, y Pablo le está haciendo recordar algo a Filemón, y se lo va a hacer recordar. Le dice, Filemón, tú eres mi hijo, también le va a decir. Y ahora le está diciendo en el versículo número 10, le dice, Onésimo es mi hijo, le dice. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Está colocándolo a Onésimo, que está en este nivel de la sociedad, lo está colocando a un nivel igual que al de Filemón. Lo que Pablo le está diciendo en buen castellano a Filemón es, tú, Filemón, y Onésimo son mis hijos. Así que ustedes son iguales ante mí y ante Dios. Y eso es lo que se le está diciendo Pablo a Filemón. Ustedes son mis hijos. Ahora, observe bien lo que dice el versículo 11, por favor. Hablando de Onésimo, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí está la base para el título del sermón de esta mañana. ¿Se recuerda cuál es el título del sermón? El sermón es Onésimo, de inútil a útil. Lo que ocurre aquí, queridos hermanos, es que en el texto griego, Pablo está jugando con una palabra que viene a ser el nombre de Onésimo. El nombre de Onésimo, en el idioma griego, significa útil. Así que cuando en aquel entonces lo llamaban a Onésimo, en castellano le estaban diciendo, útil, ven, útil, haz esto, útil, anda a comprar aquello. Porque eso es lo que significa el nombre Onésimo. Onésimo significa útil. Y ahora, mire lo que Pablo dice de útil, de Onésimo, le dice en el versículo 11. En otro tiempo te fue inútil. O sea, le está diciendo, Filemón, Onésimo hubo un tiempo antes, o sea, útil, un tiempo te fue inútil. Pero ahora le dice, a ti y a mí nos es útil.
capta usted el juego de palabras. Pero fíjese usted cómo Pablo tiene esa pericia de jugar con los términos de su época, con el idioma que él manejaba. Queridos hermanos, en el sentido espiritual, para el Señor, tenemos que reconocer que antes de conocer a Cristo, y espero que sea antes de conocer a Cristo, nosotros también éramos inútiles para el Señor. Y como dije, y espero que sea antes de conocer a Cristo, éramos inútiles para el Señor. Pero ahora en Cristo llegamos a ser, como dice en este versículo 11, llegamos a ser útiles. Y debemos de ser útiles, queridos hermanos, para la honra y gloria de Cristo Jesús. Entonces tenemos que pasar de un plano de ser inútiles a ser útiles. Ahora, lo que Pablo le estaba diciendo aquí a Filemón era sencillamente esto. Filemón, en la vida de tu esclavo Onésimo ha ocurrido una transformación espiritual. Ha ocurrido una transformación radical por la gracia de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Porque antes este hombre que se llama útil era inútil. Pero ahora es útil. Este hombre ha sido transformado, le dice. Y yo te puedo dar testimonio de eso, porque durante todo este año que él ha estado conmigo, este hombre ha aprendido la palabra y me ha sido útil. Y tan útil le ha sido que más adelante Pablo va a decir de que él quería quedárselo para que le siga sirviendo a él. Versículo número 12 dice, el cual vuelvo a enviarte. O sea, Pablo ahora lo está enviando a Onésimo. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Hermanos, esta expresión, recíbele como a mí mismo, se va a repetir 2 veces en esta carta. En el versículo 17, usted le encuentra otra vez, recíbele como a mí mismo. Es que justamente en el discipulado, queridos hermanos, cuando nosotros practicamos el discipulado bíblico, cuando usted se sienta con una persona durante semanas, durante meses, y usted a la persona no solo le está transfiriendo conocimiento intelectual, sino que usted le está transfiriendo su vida. Y llega un momento cuando la persona tiene que tomar de usted ejemplo, de tal manera que la persona comienza en cierta manera a parecerse a usted. Ese es el discipulado. El discipulado bíblico justamente es eso, es la transferencia de vida espiritual a la vida espiritual de la otra persona. Es como cuando los padres deciden tener un hijo o una hija. ¿Usted no cree que los hijos siempre nos parecemos en algo a los padres? Y no solamente estamos hablando en cuestiones físicas, no solo en cuestiones físicas. Porque de repente en cuestión física a veces un hijo no se parece en nada al papá ni a la mamá, ¿sí o no? A veces ocurre o no. Ocurre, hermanos. Y uno dice, ¿de dónde me salió este así, no? De repente salió así al abuelo, el tatarabuelo, yo no sé, ¿no? O al bisabuelo, de repente se parece a Adán, yo no sé. ¿Ya? Pero, hermano, hay cierto rasgo de la personalidad en nuestros hijos, que nuestros hijos lo heredan. Y usted me va a dar la razón, es así, hermanos. Es así. Aun cuando por alguna razón un hijo o una hija no se cría con sus padres por alguna razón, hermanos míos, a veces se cría con los abuelos, con los tíos, y los abuelos y los tíos dicen, este muchacho o esta muchacha, ¿cómo se parece a su madre o a su padre? ¿Sí o no, hermanos? Ocurre. Ahora, ¿por qué? Porque cuando los padres deciden engendrar un hijo, una hija, no solo le están dando el cuerpo físico, sino que parte de su alma, parte de su espíritu, parte de su esencia espiritual, se la están transfiriendo a sus hijos. Es por eso que los hijos tienen no solamente parecido físico, sino parecido moral y espiritual a sus padres. Lo mismo ocurre en el discipulado bíblico. Usted discipula a una persona y usted le transfiere a la persona parte de su vida, parte de su alma, por decirlo así, parte de su espíritu,
usted le transfiere a la persona. Y es por eso que Pablo le dice aquí a Timoteo en este versículo 12, le dice, a Onésimo recíbele como a mí mismo, porque es mi hijo. Yo le he enseñado la palabra de Dios. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo, es lo que le decía hace un rato. Este Onésimo había tenido un cambio tan grande que Pablo se lo quería quedar para que le ayude, ¿no? Le dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Este Pablo era tremendo, hermanos, ¿ah? ¿Cómo le va de repente, como diríamos nosotros los peruanos, de taquito, ¿no? De taquito le va sacando algo en cara a Filemón. ¿Qué es lo que le está sacando en cara? Oye, Filemón, tú no me vienes a ayudar a mí en nada acá a la cárcel, ¿ah? Así que yo me quería quedar con tu esclavo para que ya que tú no vienes, él me atienda a mí, ¿no? Y luego usted va a ver cómo este Pablo era también así, se mandaba, como diríamos nosotros, directo, ¿ya? Luego lo va a leer. Dice el versículo 14, ¿ya? Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese de necesidad, sino voluntario. 15. Porque quizás, le dice, porque nadie sabe el plan de Dios finalmente, dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. O sea, Pablo le dice a Timoteo, a Filemón, le dice, Filemón, posiblemente por esta causa ocurrió todo lo que ha ocurrido. Porque usted sabe el dicho, ¿no? No hay bien que no venga por un mal, ¿verdad? O sea, puede ocurrir un mal, pero muchas veces a través de ese mal viene algo bueno, ¿verdad? El otro día no recuerdo que estábamos con mi esposa hablando algo, no recuerdo qué cosa era, ¿no? Aparentemente en el momento era algo malo que había ocurrido, pero luego vimos que, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Porque hermanos, siempre ocurre así, ¿verdad? A veces podemos ver que algo malo está sucediendo, pero es algo que Dios tiene un propósito. Y aquí en este versículo Pablo está diciendo, el versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Y para que le recibiese para siempre, ¿en qué condición? Porque recuerde que este hombre había sufrido un cambio, Onésimo. Y versículo número 16 dice, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Si usted gusta, yo en mi Biblia tengo resaltada la palabra esclavo y hermano. Esclavo y hermano. Y sigue diciendo el versículo 16, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Hermano, cuando estamos en Cristo, las diferencias de cualquier naturaleza se tienen que hacer a un lado. Diferencias sociales, diferencias nacionales, hermanos, diferencias de color de piel se hacen a un lado. Porque en Cristo no debe haber ningún tipo de diferencia de ninguna naturaleza. La única diferencia que existe en el cuerpo de Cristo es, según la Biblia, hombres y mujeres. No hay otra diferencia. Hombres y mujeres. Hombres siempre seguiremos siendo hombres y mujeres siempre seguirán siendo mujeres. Ahora me diga, pastor, ¿y el tercer género? Por favor, hermanos, ¿eh? No existe tercer género, por si acaso, ¿ya? El otro día yo le contaba a mi esposa, fui al banco a hacer un trámite, porque mi tarjeta la metí a un cajero y me la retuvieron, ¿no? Ahora a perder tiempo, ir al banco a sacarle, dije, ¿no? No era la tarjeta. Entonces voy al banco y me demoré una eternidad. Y yo regreso y mi esposa me dice, ¿qué pasó que te demoraste tanto? Acá al frente, en el banco de acá. Le digo, el problema es que la señorita que me tocó me preguntó toda mi vida, le digo. Lo único que no me preguntó era de qué género era, le digo. Me preguntó todo. Me preguntó, ¿usted es fulano? ¿Dónde vive? ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su papá? ¿Qué es su perro? ¿Qué es su gato? ¿A qué hace? ¿Dedica usted? Ay, señorita, le digo, no, mire usted. A las finales me miraba, pero como diciendo, este hombre me está engañando, creo. Pero bueno, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando estamos en Cristo, todo cambia. En cuestiones prácticas, se debe de producir un total cambio en las relaciones humanas. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Filemón.
Ya no lo trates como esclavo, le dice. Trátalo como a hermano. Ya no lo trates como a un sirviente. Trátalo como a un hermano. 17. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Es lo que le decía, ¿no? No se sabe cuál era el problema que había habido entre Filemón y Onésimo, pero por lo visto parece que era un problema de dinero. Pero algunos, yo he leído muchos comentarios que automáticamente achacan y diciendo, Onésimo le robó a Filemón. Pero el texto bíblico no dice que robó. Como yo le dije, puede haber sido un mal negocio, puede haber sido de que Onésimo antes era de repente ocioso y al no trabajar no producía y en ese sentido le afectó económicamente a Filemón. Puede haber sido tantas cosas, ¿verdad? Pero Pablo está asumiendo la responsabilidad y dice, mira Filemón, si hay una deuda de por medio, yo asumo la responsabilidad y yo lo voy a pagar. Hermano, este es un magnífico cuadro de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque Cristo ha pagado nuestra deuda. Cristo ha pagado nuestra cuenta. Si usted lee el libro de Colosenses capítulo 2, usted va a encontrar que Pablo va a decir ahí, nuestras cuentas fueron saldadas, nuestras cuentas fueron pagadas. Y usted recuerde que una de las 7 palabras de Cristo en la cruz fue, consumado es. Y la palabra consumado es, en el texto griego, es una sola palabra que quiere decir tetelestai, que en castellano se podría bien traducir por cancelado. Es como cuando usted y yo compramos algo. Bueno, antiguamente, porque ahora nos dan todo digital a veces, pero nos daban un recibo, una boleta, una factura, y agarraba el sello y le ponía encima cancelado, ¿verdad? Pagado, no hay deuda. Y eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pablo está asumiendo algo que Cristo ha hecho por nosotros. Pablo está asumiendo el hecho de que se ha pagado la deuda. Yo voy a pagar la deuda, le dice. Y hermano, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Porque cuando hay relaciones que son dañadas, hay que saldar deudas. Hay que saldar deudas. Sigamos con lo nuestro. Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Qué le debías, Filemón, a Pablo? Que Pablo lo había guiado a la salvación. La salvación en Cristo. Y hermanos, la deuda que Filemón tenía con Pablo era impagable. Porque, hermanos, que alguien nos haya llevado a la salvación, alguien que nos haya llevado a la salvación, tiene una tremenda deuda con nosotros. Hay un pastor aquí en Lima que es un pastor de una iglesia bautista, que cuando él era adolescente, cuando yo trabajaba ministraba en la iglesia bautista de Comas, yo lo guié a la salvación en Cristo Jesús. Todo el tiempo me dice, y ya me tiene hasta acá, ¿no? Yo creo que no ve el video, no va a ver el video él. Pero todo el tiempo me dice, Padre, Padre, me abraza. Ay, Señor, digo este hombre, ¿no? Padre, cuánto te quiero, cuánto te extraño, tú me ganaste para Cristo. Le digo, creo que ese fue un pecado que cometí, le digo yo, ¿no? Pero bueno, le digo, ¿no? Me abraza, ya, Padre, cómo te quiero, me dice. Me escribe, Padre. Ay, este hombre, le dije. Yo, pero él siempre me dice, ¿cuánto te debo? Pero puedes ir pagando, pues le digo, poco a poco. Le digo yo, ¿no? Así siempre le digo, ¿cuánto te debo? Me dice, puedes ir pagando. Y su esposa, en alguna ocasión cuando hemos hablado también me dice, ay pastor, yo estoy endeudada con usted porque ganó para Cristo al que ahora es mi esposo. Hermana, puede ir pagando también, le digo, poquito a poquito. Le doy mi número de cuenta y pueden ir abonando, le digo, ¿no? Así que Pablo le está diciendo lo mismo aquí a Filemón. 21, le dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Hermanos míos, ojo con lo que dice este versículo 21, ojo con lo que dice el versículo 21. En el versículo 21, Pablo le está diciendo, yo sé que tú eres una persona obediente, pero, no vas a limitarte a obedecer, sino que vas a hacer más de lo que es la obediencia.
acá en Palmas Reales hay una frase que yo siempre he usado para las ofrendas, para el dar. Y yo siempre he hablado aquí en Palmas Reales algo, ustedes van a recordar, yo siempre he dicho así. Dice, ¿no? El diezmo prueba nuestra obediencia en el dar. Pero la ofrenda prueba nuestro amor. Claro, o sea, pastor, si yo diezmo, estoy obedeciendo. Amén. Pero si yo ofrendo, o sea, voy más allá de la obediencia, ofrendo, estoy demostrando mi amor. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Filemón en el versículo 21. Le está diciendo, yo sé que eres obediente, pero no va a quedar en ese nivel todo, sino que lo vas a llevar más allá. Y llevarlo más allá, la obediencia, es que vas a hacer más de lo que te pido, más de lo que debes de hacer, y vas a demostrar tu amor. Porque, hermano, esa es la meta del cristiano. Nuestra meta como cristianos es no solo quedarnos en el nivel de la obediencia, sino avanzar más hasta demostrar amor al prójimo. Hay que amar al prójimo, queridos hermanos. Vamos terminando ya los últimos versículos. Y el versículo 22, Pablo, como lo dije hace un rato, se manda de frente y mira lo que dice en el 22. Prepárame también alojamiento. Dice Pablo, se invita solo, ¿no? Bueno, digno discípulo de Jesucristo, ¿eh? ¿Ya? Porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Usted dirá, ¿cómo que digno discípulo de Jesucristo, pastor? ¿Usted se recuerda cuando Jesucristo se encontró con Zaqueo? ¿Se recuerda usted? ¿Qué le dijo Jesucristo a Zaqueo? Zaqueo, baja, desciende. ¿Por qué le dijo? Porque hoy voy a tu casa. Hoy voy a tu casa para cenar contigo. O sea, como siempre decimos, Jesucristo se invitó solo, ¿no? Y de ahí aprendemos nosotros los pastores bautistas, pues, ¿no? Ya decimos, no, cualquier momento voy a tu casa a comer, querido hermano amado. Ya te estoy viendo, no sé, justo cayó para ahí mi mirada. Amén, pastor. Vaya, pero cuando me avisa para no estar, dice el hermano amado. No, amado, somos buenos amigos, ¿no? Pero eso es lo que Pablo está diciendo. Porque Pablo tenía tal relación con Filemón que se toma esa libertad, de padre a hijo. Siga diciendo el versículo 23, por favor. Le dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, del que hemos hablado hace un rato, con quien Pablo tuvo un conflicto, pero las relaciones se superaron, las relaciones se repararon después. Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y versículo 25 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Voy corriendo porque el tiempo me ha ganado. Si usted está llevando su cronología en su hojita, por favor, si usted está llevando, desempolve su hojita con su lápiz, su lapicero una vez más y anote ahí. Año 61, porque ahora regresamos otra vez a la cronología. Año 61, Onésimo se hace miembro de la iglesia de los colosenses, en Colosas. Onésimo se hace miembro de la iglesia de los colosenses. ¿Cómo lo sabe usted, pastor? Porque usted lea la carta de Colosenses, capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, versículo 9. Pablo ahí lo va a mencionar a Onésimo. Y dice, Onésimo es uno de ustedes. Así que Onésimo había regresado donde su amo, las relaciones se habían reparado, y ahora Onésimo era miembro de la iglesia de los colosenses. Y sabe algo, eso demuestra que ahora Filemón se sentaba junto a Onésimo. Así que Filemón había oído lo que Pablo le había dicho. Sigamos con la cronología. El último dato histórico que le doy es el siguiente. Año 80. Año 80. Y esto es una fuente extrabíblica de un padre de la iglesia llamado Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, que en aquel tiempo estos hombres escribían todo lo que veían, todo lo que averiguaban, porque estos hombres no tenían televisión en ese tiempo ni computadora, pues, ¿no? Entonces lo único que se dedicaban era escribir. Bueno, escribían un montón, hermanos, estos hombres. Ignacio de Antioquía, cuando escribe la historia de las iglesias en esa región de Asia, él dice que Onésimo llegó a ser un pastor en diferentes iglesias en toda esa región de Asia. Mira hasta dónde llegó Onésimo, hasta ser pastor.
de esclavo en el año 60, un esclavo fugitivo que llega a la salvación a los pies de Cristo a través de Pablo. Pablo lo discipula, regresa donde su amo, Filemón le perdona, se hace miembro de la iglesia de los colosenses y en el año 80 lo encontramos, y quizás antes del año 80 ya era un pastor en las iglesias. Todo lo que he dicho esta mañana rápidamente lo resumo en 4 oraciones. Oración número 1. ¿Qué enseña esta carta de Filemón? Esta carta de Filemón enseña, número 1, el perdón que debe de existir en el corazón del cristiano. Oración número 2, la reparación de las relaciones dañadas. Oración número 3, el cambio que el Señor produce en la vida de todo hombre y toda mujer que viene buscándole a Él de veras. Y estoy diciendo de veras, porque a veces hay falsas búsquedas, ¿no? Cuarta oración que resumo toda la prédica de esta mañana. Toda persona que antes fue inútil para el Señor Jesucristo, ahora en Cristo podemos llegar a ser útiles para la honra y gloria de Dios. Todos nosotros ahora podemos y debemos de ser útiles para Dios, queridos hermanos.